Muy buenos días, bienvenidos a 30 Minutos, a la Televisión Canaria. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Susana Isoleta es psicóloga, psicoanalista, aborda temas muy interesantes que nos tocan a todos de cerca o indirectamente, pero que están en nuestro entorno. La anorexia, la bulimia, los problemas infantiles, los problemas de las parejas, las familias. En fin, era una buena oportunidad esta de tenerla aquí y preguntarle que nos orientara y nos ilustrara sobre esos problemas cotidianos. Susana Isoleta, muy buenos días. Buenos días, encantada. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Cuando he dicho ahora en voz alta anorexia, bulimia, me he dado cuenta que estoy hablando de, aparentemente, de tópicos. Le hemos puesto nombre a esas enfermedades y ya se ha convertido en una moda. Ya hemos encasillado al enfermo. ¿Realmente es una enfermedad o estamos totalmente equivocados? Ni la anorexia ni la bulimia en sí mismas son enfermedades. A ver, efectivamente son enfermedades. Lo que ocurre es que se ha hecho un diagnóstico demasiado apresurado y se ha pasado a ser de enfermedades con una gran afluencia de pacientes, por decir así, a ser enfermedades de moda. ¿De moda? De moda. Incluso en un texto yo planteo que ser anoréxica y bulimia da glamour. Hay modelos, ¿Da glamour? Da glamour. Hay modelos que dicen, yo he sido anoréxica. Si tú publicas un libro diciendo, me falta un diente, seguro que no te lo compra nadie. He sido anoréxica, eso tiene interés. He sido anoréxica o he sido bulímica. O soy anoréxica o bulímica. Pero lo he superado. Es decir, se hace, digamos, genera un plus de glamour porque tradicionalmente son enfermedades de las modelos. O sea, el perfil es modelos ricas, guapas, famosas, princesas. Entonces los famélicos y famélicas de África no son anoréxicos, pasan hambre. Exactamente, eso es lo que digo en mi libro. Es decir, en los países donde hay hambre, hay anoréxica, lógicamente, claro, anorexia como en todas partes, sí, claro. Pero lo que no hay es la anorexia como una casi epidemia. Claro. Y además recuerdo que leí en algún artículo suyo, en alguna referencia, que eso de la moda de la anorexia y la bulimia es como en el romanticismo la tuberculosis, ¿no? Toda la estética de la tisis, ¿no? Los rostros pálidos, enfermizos, cadavéricos. Exacto. Era otro glamour entonces. Era otro glamour, pero digamos con características similares. Sí, lo mismo. Es decir, que tiene que ver, es un juego y un desafío con la enfermedad y con la muerte. Claro. El cuerpo, la máscara de la muerte. Eso le he leído. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que el cuerpo a veces es la máscara de la muerte? Es la máscara de la muerte. Sí, bueno, de alguna manera en la anorexia y la bulimia el cuerpo representa ese lugar. Es decir, el cuerpo no es tanto un lugar de deseo en el sentido de gozo sexual y de deseo en el sentido placentero, sino el cuerpo como un reducto donde la niña pretende controlarlo. La niña, la adolescente o la edad que sea, pretende controlarlo y desafiar hacia a la muerte. Es decir, ¿hasta dónde puedo llegar sin comer y continuar viviendo? Es una especie de juego macabro, ¿no? Juego macabro. Y además es la única enfermedad que las pacientes imitan a partir de las páginas de Ana y Mía, las páginas web. Las páginas web se dan mensajes de lo que dan mensajes. En ese sentido, en un texto que publicó la Generalitat de Cataluña, que yo lo denominé la anorexia como síntoma social. Como síntoma social. Es como un síntoma social, es decir, porque en general las enfermedades la gente no busca tenerlas y busca imitar los síntomas. En el caso de la anorexia sí. Se imitan. Se imitan, se copian los síntomas. Una cosa a propósito de esto, ¿y no será mucho más sencillo que la persona que tiene anorexia o bulimia realmente tiene otro problema? Y ese es uno de las manifestaciones de otro problema. Exactamente. Es decir, el comer es la actividad más temprana que hace el ser humano y que está ligada al oral. Al chupete, a la boca, todo el placer oral. Bebé. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? El pecho de mamá. Eso es. Ahí empezamos ya. Ahí empezamos. Cuando estamos contentos bebemos o comemos. Cuando estamos tristes bebemos o comemos más o menos. Es decir, no hay ninguna emoción que no se manifieste a través de la boca. ¿Cuánta gente deja de comer temporadas por un problema? Están disgustados y no son anoréxicos. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando viene, inmediatamente se le coloca el cliché, claro. Y entonces la persona, te llama la mamá y te dice, mi hija es anoréxica, ya tiene el diagnóstico. ¿Usted hace la terapia tal? Pues yo no hago eso. No, entonces no voy. Es decir, ya vienen con el diagnóstico, pronóstico e indicación terapéutica. Tremendo. Por supuesto que saben más que tú. Claro. Sabe más que el profesor. Ha leído ya en internet todos los síntomas y está por supuesto, y la hija imitándolos. Y en cambio, si podemos ver que la comida está siendo un síntoma de otro malestar,
de entre la hija y la madre, entre la hija y el novio, lo que fuere, quitamos el cliché y vemos lo que hay. El problema que está debajo. Exacto. Que esa es la labor de usted, de los psicoanalistas y psicólogos. ¿Y por qué no hay tantos anoréxicos y bulímicos? Varones. Varones. Porque los chicos lo que hacen es drogarse más. Drogarse. Claro, es decir, hay un trabajo de una psicoanalista italiana que trabaja sobre todo el tema de los jóvenes desde un punto de vista sistémico, de la terapia familiar, que ve que hay una equivalencia entre casos de anorexia en niñas, en chicas, y los casos de adicción en varones. Digamos que pasa también por la boca. ¿Y a qué conclusión llega respecto a mujer-hombre? ¿Por qué las mujeres son anoréxicas, los hombres no lo son o lo son menos? Bueno, porque el Se tema, drogan más, porque el quiere tema del tema del cuerpo ocupa un lugar distinto. O sea, el hombre al drogarse hace a su vez un acto antisocial. Claro, no necesita a lo mejor manifestarlo mediante el ayuno, No. sino mediante una droga X. Claro. Tiene otro criterio. Pero que ahora. también tiene un sentido autodestructivo que Lo pasa mismo, por el al final cuerpo. hay un problema debajo, Claro, hay que escarbar. claro. Y entonces lo que yo planteo en un trabajo que la anorexia y la bulimia, de la misma manera que la drogadicción, pueden ser ritos de paso fallidos de acceso a la pubertad. O sea, está justo cuando estamos pasando hacia la pubertad que hay una crisis tremenda, ¿no? Exacto. Se cometen estos deslices. Exacto, que son la época que los chicos pueden entrar en las bandas, La violencia. en la violencia, en las adicciones de cualquier tipo, es decir, es un momento crucial. ¿Cómo lo ha llamado? Crisis de paso fallido. Ritos de paso fallidos. Sí, Hacia la pubertad. Exacto. Sí, en las sociedades más primitivas, entre comillas, hay ritos de paso socialmente consensuados para pasar de un punto al otro de la vida. O sea, el niño pasa a ser el cazador que el papá le enseña, punto. Nosotros no tenemos esos ritos de paso. Nuestros ritos eran los 18 años, la fiesta. Las fiestas, claro, ir de juerga o la mili, o la primera vez. Salir con la chica o salir con el chico. Claro. Ya comienzan a hacer ritos de... O el primer trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Con lo cambiante de la sociedad, esos ritos de paso son ineficaces. Porque además, por la inestabilidad del trabajo, por la inestabilidad de un montón de instituciones. Entonces los chicos necesitan inventarse ritos de paso. Por eso ahora se marcan tanto el cuerpo, se ponen piercing, porque el rito de paso siempre implica de una manera u otra al cuerpo. Antes se usaba mucho lo de fumar, que ahora está mal visto. Claro. Y eso era un síntoma de eso, un rito de paso. Perfecto, claro. Ahora ya fumar está mal visto y claro, es lógico, es malo para la salud. Claro. Claro, la familia tiene que estar muy atenta a esos momentos clave. Porque un hijo pasa de ser un niño a ser un señorito ya, una niña, claro, ya a ser una señorita, y que puede cometer, pues por ignorancia, muchos pecados de ese tipo, ¿no? Claro. Acabar en droga, acabar en anorexia, acabar en bulimia, acabar en muchas más cosas, ¿no? Claro, además ¿Cómo se avisa eso o cómo se pueden los padres dar cuenta? Hombre, una cuestión fundamental es que los padres ocupen el lugar que tienen que ocupar. A ver, eso. Eso quiere decir que estamos en un momento en que todo el mundo quiere ser joven. A veces los padres quieren ocupar el lugar de sus hijos. Un padres separados que le piden consejo a los hijos de qué hacer con la novia que tienen, claro, por ejemplo. Se han invertido los papeles. Se han invertido los papeles. Entonces, los padres de antes eran muy clásicos, muy tradicionales, muy represivos, pero estaban donde tenían que estar. Eran padres. Estaban donde tenían que estar. Había que tenerles respeto, además, su opinión era muy importante. Ahora, entonces, ahora el padre le tira consejo al hijo, a la hija. A riesgo de parecer victoriana, que me da igual. No importa. Es decir, los padres, o sea, ahora ya nadie quiere ser mayor. Nadie quiere tener la edad que tiene. Claro. Todo el mundo tiene que tener 15 años, tener el cuerpo. Los viejitos tienen que tener el cuerpo de un adolescente. Entonces, están todos los papeles completamente... Hay una gran confusión. Sí, y entonces esto, los padres tienen que ser referentes de identidad. Claro, se está perdiendo. Cuando hablamos de los famosos valores, que es una especie de saco sin fondo, lo que hay que recuperar son los papeles y las figuras de toda la vida. A lo mejor efectivamente estamos pareciendo muy carcas, entre comillas, pero, sí, no, pero si los hijos tienen que tener hay referentes, un rango de edad que hay que respetar, es decir, que es fundamental. Eso lo dicen todos los expertos sobre la educación de los niños, ¿no? El padre es el padre, no es el colega ni él, no, es el padre. Y el respeto. Y la madre. Y el respeto es el respeto. El respeto es el respeto. El respetito es muy bonito, se dice aquí. Sí, el respetito es muy bonito, es una frase preciosa de los canales. Susana, hay un libro, No comerás, en el que colaboró sobre todo esto de
el nuevo planteamiento de la enfermedad, o sea, Ya. rompiendo los tópicos de Exacto. anorexia y bulimia, ¿no? Sí, sí. No comerás, es un libro que hay que conseguir y leer. Sí, este trabajo lo coordinaron En Barcelona. Mabel en Tarragona. Gracia, sí, Mabel Gracia y José María Comella, desde el Observatorio de Alimentación de la Rovira y Virgilia en Tarragona. Y yo participé como psicoanalista Sí, sí, junto con un equipo de antropólogos. ¿Llegaron a alguna conclusión que se pueda decir en una línea? Uy, De estas que son revolucionarias, estas que que son rompen revolucionarias. los esquemas. Podemos decir que más que trastorno de la conducta alimentaria, hay distintos enfoques en relación a alimentación. Y la alimentación nunca es un síntoma, es decir, no debe ser tomada como un síntoma. Y sí debe tenerse muy en cuenta los rituales de comida, los rituales de comensalidad. Es decir, los puntos de encuentro, el momento de comer, es un momento comunitario de identificación del grupo. Y esto se está perdiendo. Se está perdiendo el sentarse a comer la familia. Pero no solamente la familia, puede Y los ser amigos, en cualquier momento. Exacto. Y darle importancia al acto de comer, ¿no? Exacto. El que exacto. tiene, históricamente. Sí, sí. Antropológicamente. Exacto. Susana, de los libros en los que ha participado, escrito, se hablan de muchas cosas. Me gustaría que hablara de la tristeza, que es una cosa tan de moda también. Ya. ¿Por qué estamos tan tristes? Y no me vale la respuesta de porque estamos bajo una enorme crisis. Ya. ¿Por qué estamos tan tristes? Porque estamos desesperanzados, creo yo. Es decir, me gusta mucho la pregunta, y no es una... No lo digo por decir. A ver, yo vengo de un país que ha sufrido muchas crisis, soy argentina. Y entonces, claro, la crisis esta sí la ves, pero dicen, nada, si supieran lo que es una crisis. El corralito. Ahí está, y otras anteriores, ¿no? Es decir, hay una cuestión que es de la desesperanza, que es la capacidad de fantasear en un mundo distinto, en un mundo que nos guste más. Pero no solamente a nivel económico y a nivel de la ecología, sino a nivel de los seres humanos que queremos inventar, que queremos ser. Yo creo que pasa bastante por ahí el asunto. Es decir, si hay algo que ha mostrado la crisis es que no nos valen las comidas sofisticadas y todo este tipo de historias que en última instancia no te hacen feliz, ¿no? Tampoco es cuestión de que, digamos, bueno, tengamos muy poquita cosa como en la India, que se mueren de hambre y están muy contentos con sus distintas y complicadas religiones. No, pero creo que estamos desesperanzados. Occidente por lo menos. Y en este sentido hay un texto que para mí es profético, de Freud, que se llama El porvenir de una ilusión, que él predice que cuando caigan las religiones como valor, y él era ateo, las religiones como valor, como esperanza, el mundo va a caer en esto que estamos viendo ahora, en una situación donde no hay valores. La falta de esperanza y la desvalorización de la sociedad. O sea, no hay valores, no hay esperanza y nos enfermamos. Sí, y nos ponemos tristes porque además yo creo que básicamente no hay una perspectiva que tú veas, bueno, hace un siglo se luchaba por un mundo mejor. Aquí no tenemos un objetivo que nos haga feliz, ¿no? Y la tristeza, ¿a qué de toda esta relación que le voy a poner sobre la mesa nos conduce de golpe y porrazo a su consulta? Me imagino que acude mucha gente con síntomas. La tristeza lleva a la angustia, lleva a la ansiedad, lleva a la violencia, a la depresión, a las disfunciones sexuales, lleva a educar mal a los hijos, a padecer enfermedades, a somatizar la tristeza, a la histeria. ¿A qué lleva? A todo esto y muchas cosas más, me imagino, ¿no? Pero a la violencia no necesariamente. Al pánico tengo aquí también. A la violencia no. ¿No lleva a lo del estallido social ese que se dice de que estás en paro, estás bajo una crisis? Bueno, pero esa es triste, otra, pero claro, pero ahí ¿acabas en el estallido? No, pero ahí son distintos registros. Yo creo que la sociedad hay que analizarla con parámetros sociales y el sujeto con parámetros del sujeto. Y llevado a lo de la tristeza pura y dura, un hombre triste no es violento, no llega a ser violento, ¿no está cabreado? Puede no cabrearse, no, más bien hace, un hombre triste hace cosas autodestructivas y
indirectamente hace daño a las personas que le rodean. Porque un hombre triste puede beber, puede drogarse. Bueno, pero el maltrato a las mujeres son personas, en principio reconocen que no tienen horizonte en la vida, acaban matando a los hijos y a la mujer. Acaban haciendo una violencia de género tremenda. A ver, vamos a ver. Y teóricamente lo que dejan escrito muchas veces es que no tenían esperanza, no tenían... El maltratador es un sádico, desde mi punto de vista. Si puedo decirlo con palabras muy sencillas, no mezclemos el tocino con la velocidad. El tocino con la velocidad. Es decir... Este es un sádico, no es un hombre triste. No lo metamos en el saco de la depresión social. Ni tampoco el maltrato es por carencias sociales, porque entonces en África estarían todos maltratadores, cierto. Si están muertos de hambre. No. Es decir, a ver, hay un nivel de violencia social que tiene sus justificaciones sociales. Ahí se quedó la Coca-Cola. En manifestaciones y lo que sea. Pero hay un nivel de violencia individual que tiene que ver, por ejemplo, con el maltrato, que son personas que de una manera u otra disfrutan haciendo daño al otro. El sádico que decía. ¿No? ¿Entiendes? Sí. Otra cosa es que en un momento de explosión social, en una manifestación, en el furor que da la masa, personas que individualmente serían inofensivas, digamos, bueno, están en un estadio de fútbol y rompen cosas, o van a la calle y rompen, que no lo justifico, pero es otro fenómeno social. Otro fenómeno. En cambio, una persona que hace daño a otra no es por tristeza. No, ya lo he dicho claramente, es porque es una persona que disfruta. Que de una u otra manera disfruta haciendo daño al otro. Es decir, la tristeza puede dar síntomas de diverso tipo. Hasta el suicidio. Pero más autodestructivos. Más autodestructivos. Estamos hablando de la salud mental. Usted ha dado incluso cursos para profesionales de la psiquiatría, el Servicio Canario de Salud, para darle herramientas para abordar el tema de la salud mental. ¿Sigue valiendo la declaración aquella afirmación de Freud, que tener salud mental creo que era tener capacidad para amar y para trabajar? ¿Eso sigue sirviendo o no se está sano solo porque se pueda amar, se sepa trabajar? Lo que él pretendía decir, creo yo, es que la normalidad no es un fenómeno estadístico, como antes, como de diversas otras escuelas fijan, como que lo normal es lo que hace la mayoría de la gente, sino que cualquier persona con capacidad de amar y trabajar tiene salud mental. Ahora, eso no quita que puede tener diversos síntomas. Claro. Sanos no somos nadie para Freud. Sanos no somos nadie para Freud. No. ¿Y para usted? Tampoco. También, estoy de acuerdo con él. No somos, ninguna persona es sana. No, o sea, el que no tiene fobia tiene ideas obsesivas y el que no tiene temores hipocondríacos. ¿Y es sano no estar sano? Es sano no estar sano. Todos cojeamos un poco. Porque aquel que dice yo no tengo nada, ojito con ese, peligroso que hay un psicópata al otro día dice soy Napoleón, o mi vecino me quiere perjudicar. Y ahora que le he mencionado lo de los psicópatas, que dicen que son difíciles de percibir socialmente, hay muchos psicópatas en la sociedad, he leído incluso estadísticas que hablan de centenares de miles de personas aparentemente normales que son psicópatas, capaces de acabar con otra persona sin sentir escrúpulos. A ver. ¿Ha estudiado ese tema? Lo que pasa es que ese tipo de pacientes evidentemente no acude a consulta. Claro, no acude. Este es el tema. Se sienten que están sanos, esos creen que están sanos absolutamente, ¿no? No tienen el menor sentimiento de culpa ni angustia, que es lo que lleva a determinar a los pacientes a consultar, a demandar ayuda. Es decir, y en muchos casos cuando este tipo de personas se las aborda en prisiones, creo que muchas veces dicen lo que el terapeuta quiere escuchar. Son listos, inteligentes. Lo que el terapeuta para quiere despistar al O sea, claro. Es decir, se pueden hacer como una máscara como sí. ¿no? Incluso aparentar que están contritos y avergonzados. Y mostrar, claro. Arrepentimiento. Y mostrar, claro, ese pura estrategia, ¿no? Para exactamente. Salvar el escollo. Exactamente. Pero qué lío, ¿no? Lo de saber que estamos conviviendo con gente que tiene ese problema, ser psicópata, que puede en cualquier momento cometer una locura y que no se detecta. A ver, no hay que tener tanto miedo a las personas. También. A ver, yo di una conferencia hace un tiempo que el miedo es el mejor instrumento de control social. El que nos imponen. Nos meten miedo con la gripe A que no sirvió para nada, porque al final era un la chasco. gripe aviar. Bueno, entonces, ahora nos puede meter miedo con los psicópatas. O sea, siempre... Claro, pero es que ve uno los actos terroristas,
del colegio de Toulouse, Ya. va y mata y Ya. fríamente y no tiene inconveniente. Ya, no, bueno, pero lo que pasa El es de la que, isla de Utaya, en Noruega. claro, o sea, Tremendo lo que hizo también. hay En determinadas, países desarrollados. claro, pero hay determinadas ideologías. El fanatismo es caldo de cultivo para Sí, este tipo sí, de los personas. extremismos, ¿no? Exacto. Las Y xenofobias. cuando hablábamos antes de los ritos de paso adolescentes, es en la adolescencia es el momento en que pueden ser captados. Ahí los que pueden captar. claro. Los pueden captar porque los chicos necesitan referentes, necesitan ideales, valores. Entonces, hay gente que está perdida, aquí le presentan un ideal digamos, y el islamismo fanático que se muestra como víctima, es decir, el victimismo es lo peor que puede haber Sí. como ideología, porque el victimista siempre, con la excusa del victimismo, luego se venga del otro. Claro, la venganza. Se siente con el derecho odio. a vengarse. Y dígame una cosa, Sí. a propósito de esto, que es un tema tan apasionante que nos lleva también de nuevo a la educación, y la cantidad de jóvenes, niños, adolescentes que juegan a matar, y que lo estamos viendo en el Sí. caso de Marta del Castillo, en fin, que lo vemos a diario, esos jóvenes que incluso no tienen, que juegan y también, no digo disfrutan, pero saben que van a cumplir una pena en un centro de reclusión, se lo toman muy a la ligera, o sea, que no son conscientes de lo que han hecho y son adolescentes. Usted ha estudiado, me consta, ese tema. Sí, escribí un artículo sobre Sí. esto. Es decir, yo en el artículo ponía, no les quiero poner un... Sí, no se mojaba al final y bueno, no sé. No sé, porque es que a veces el diagnóstico psicopatológico puede servir para justificar. Y Freud decía una cosa, los canallas no son analizables. Los canallas no son, No son analizables. analizables. No hay diagnóstico para esos personajes. Claro, es decir, Pero estamos hablando de niños, ¿no? claro, pero que El pueden bullying ser, pero famoso que también. pueden ser auténticos monstruos, ¿sí? Es decir, yo en mis inicios profesionales trabajé en un equipo de adolescentes predelincuentes que estaba en Guardiola de Fonrubí, cerca de Tarragona, y realmente los ves que son una especie de niños monstruos. ¿Les vio usted? ¿Trabajaba con ellos? Sí, porque por un lado tiene una enorme necesidad afectiva, una demanda afectiva materna sin límites, pero al mismo tiempo son capaces de tirarte una bombona por la cabeza. Así, que yo lo he visto. Y un día uno, recuerdo amenazarme ya con una navaja a mí y a él. Es decir, son casos muy particulares en donde la labor que se tiene que hacer es tan importante y tan fuerte con las familias que la posibilidad de reinserción es difícil. Difícil. O sea, Es ¿son muy niños difícil. perdidos? No tienen No, capacidad? perdido no, pero es muy difícil. Hay que hacer una labor Complicado. muy dura y restituir una imagen familiar. El caso del de la katana, que mató al padre, Sí. creo que fue, en fin. Sí. Como estamos yendo, son temas sociales, la violencia juvenil, la violencia de adultos, el maltrato. Conocí a Brian Weiss, que usted conoce perfectamente, que es un señor que era psiquiatra, que acabó desembocando en una técnica que es la regresión, a través de la hipnosis. Y que él decía que muchos de estos problemas se curaban mediante la hipnosis, mediante un sistema de regresión. Es un señor muy famoso en Estados Unidos, ha hecho libros que son bestsellers. ¿La hipnosis puede curar? Ustedes son psicoanalistas, usted es psicoanalista. ¿La hipnosis puede curar esto o no puede curar nada de estos problemas tan graves? A ver, la hipnosis se utilizó en un principio en el psicoanálisis, pero luego la utilizó Freud hasta 1900 y luego se dio cuenta de que la hipnosis dependía mucho de la figura del terapeuta. Entonces, que es una técnica sugestiva, el análisis no es sugestivo. Claro. Es decir, yo te sugestiono, tú dependes de mí, mira esto, tal. Entonces te llevo aquí, te llevo allá, tú harás tal cosa o harás tal otra. Y en eso se trabajó mucho la sugestión poshipnótica. Es decir, luego de la hipnosis, yo lo hipnotizo, le envío usted a hacer tal cosa. Y luego usted va y lo hace. ¿Y por qué lo has hecho? Ah, no sé. Yo sí lo sé, que lo he enviado. Bueno, yo nunca he hecho eso, porque actualmente eso se mantiene más en círculos circenses, O sea, de espectáculos. espectáculos incluso televisivos, Exacto. programas de televisión. Y entonces todo esto que se dice, no se cura, deje de fumar por hipnosis. No hay terapia milagro. Puede haber resultados efectivos, pero son muy subjetivos. Exacto. No hay terapia milagro. En la terapia el sujeto voluntariamente Claro. se tiene que comprometer.
conscientemente comprometer. Digamos, que puede haber regresiones, lo dudo. Francamente, incluso hay autores que plantean regresión a otras vidas pasadas. Sí, bueno, ahí se empieza a mezclar lo esotérico y lo parapsicológico. Exacto. De otro mundo, sí. Sí. Y dígame una cosa, estamos terminando un poco la entrevista por desembocar en el tema estrella, que es la sexualidad, que diría Freud, ¿no? Los talleres de masturbación que hicieron en su momento en Extremadura le llevaron a usted a pronunciarse. ¿Qué le parecen? Talleres de masturbación. Absolutamente inapropiados. Los organizaba la Junta de Extremadura, ¿sí? Bueno, inapropiados, ha dicho absolutamente inapropiados. Por un lado, la gente que lo organizaba, que era una tienda que tenía un sex shop. Bueno, y por otro lado, que ningún profesional de la salud tiene que intervenir con su mirada en la sexualidad infantil o adolescente. Digamos, toda mirada hacia la sexualidad del niño o del adolescente desde el adulto, aunque parezca, es perversa. Es perversa. Estamos también rozando la pedofilia, rozando... Exacto, es decir, son los niños entre sí los que tienen que jugar con sus cuerpos. Y el adulto lo que tiene que hacer es poner límites, mirar, estar atento, ¿no? Es decir, no prohibir con miedo, sino estar atento. ¿Y la masturbación es buena para determinadas edades para iniciarse en la sexualidad o no? ¿Qué se debe, como padre, qué se debe decir en esos casos? Los chicos no necesitan que los padres... el deseo sexual nace. Claro, pero un hijo puede tener la sensación de que eso es malo, porque haya oído decir que eso es pecado, en fin, claro, no. Todas estas cosas, ¿no? Entonces... lo acaba consultando al padre o a un amigo o a alguien, ¿no? Y entonces el padre le dice que eso es natural. Lo que pasa es que lo que tiene que resguardar que no tenga actitudes exhibicionistas. Claro, Hay un es decir, ahí. Exactamente. O sea, es como mirar con ojos, mirar con cuidado, qué es lo que hace el chaval o la muchacha. Es decir, si en ese momento que está en el desarrollo sexual tiene compañías de gente mucho mayor que él, no es bueno. No es bueno, claro. Es importante que sea siempre con pares, quitarle toda esa... ese matiz oscurantista, pero tampoco promoverlo. Claro, pero que salga naturalmente. Usted dijo una cosa que me llamó la atención en algún texto que leí que decía: la complicidad de las madres perpetúa el abuso sexual contra los menores. Que las madres pueden ser cómplices. A ver, en muchos casos donde hay abuso sexual de los padres hacia las niñas o los niños, suele haber una complicidad de las madres. Exacto. Es decir, las madres muchas veces por evitar conflictos con el padre se callan. Qué fuerte eso, ¿no? Es tremendo. No puede mantenerse durante... Pero es así, es decir, es imposible que un abuso sexual que no sea puntual... no lo sepa la madre, no lo en sepa casa, la madre. En casa, claro. No lo sepa, no lo intuya, o puede saberlo y negarlo, pero evidentemente algo sabe que ocurre, porque además, aunque no lo vea directamente, tiene que ver alguna manifestación en el niño o en la niña que le llame la atención. Y si los que nos están viendo y la están escuchando ustedes dicen, sí, muy bien, pero yo no voy al psicólogo o a la psicóloga o a la psicoanalista porque quien más sabe de mí soy yo. ¿Cómo va a saber otra persona más de mí, de mis problemas, si yo ya me conozco bien? En parte es verdad. Lo que pasa es que, cuando uno va al médico, el que más sabe lo que siente uno es uno. Ahora, el que tiene la teoría de por qué le pasa eso es el médico. Y el que tiene la teoría de por qué le pasa eso es el psicoanalista. Y el psicoanalista, uno llega hasta el diván y dice, bueno, estoy aquí en manos de una persona. ¿Qué es lo que le hace durante el proceso de atención? ¿Cuánto suele durar el tratamiento, la terapia de un enfermo en su consulta? No necesariamente es diván, Digo, por mantener un poco la estética. La estética analítica es con diván. Pero a ver, vamos a ver. ¿Usted tiene el diván en la consulta o ya Sí, por supuesto que tengo diván. Pero el psicoanálisis es una teoría acerca del sujeto. Entonces puede ser utilizada como terapia, en psicología educacional, en muchos aspectos. Es decir, no necesariamente son las 5 sesiones como se hacía tradicionalmente y el diván. Entonces, uno puede hacer un abordaje puntual o una indicación en una situación de crisis familiar o en una situación de conflicto con un niño. Es decir, es una teoría acerca del sujeto. También es una técnica, pero la técnica hay que utilizarla
puede ser un tratamiento de tanto de un mes como un año o muchos años, depende. ¿O de un día? Bueno, de un día, Muy difícil. pero a veces con una entrevista se aclaran unas cuantas cosas. Acabemos hablando de la alegría. ¿A dónde nos conduce esta tristeza? ¿A la alegría? O mejor dicho, ¿nos puede conducir a la alegría? ¿Podemos, los que estamos inmersos en este problema tremendo social, confiar en que recuperemos la alegría socialmente? A ver, si la tristeza nos lleva a reflexionar, digamos, lo que tiene de bueno la tristeza, si algo tiene de bueno, es que nos puede hacer pensar. Si nos hace reflexionar y nos hace pensar y nos hace mirar para escoger un camino, la tristeza puede ser constructiva. Socialmente está prohibido ponerse triste. Hay que estar siempre contento. No. La alegría. Risoterapia que cura todo. No. Bueno, también, no digamos no, también. Sí, pero también. claro, la tristeza es necesaria a veces para poder pensar. Sí, lo he entendido, sí. Lo que no quiere, lo que no tiene que conseguir es anular la capacidad de reflexión. Cuando la persona está triste, pero, en fin, moderadamente, de acuerdo. Cuando se complica hay que ir a la psicoanalista. Gracias, Susana Isoleta. Gracias a ti. Es una investigadora, es una psicoanalista a caballo de Barcelona y de Canarias. Y le agradecemos que haya estado con nosotros. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Sigan en la compañía de la Televisión Canaria.